Okay, so I'm gonna put you down, record it, listen. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no te lo pones otra vez y pienso que es de verdad? Bueno, gracias, Mariano. Se disfrazó, él quiso ser un stripper. Pero ahora sí tenemos... Garbanzo, ¿a qué parte estuviste del downtown de Los Ángeles? Estuve ahí en la calle, en la First y la Hill, Choco. Estaba platicando con Daniel, él tiene ya bastante tiempo vendiendo hot dogs. Y le estaba comentando de lo que quieren hacer, pero más que nada cómo es su vida. Y en ese momento que estábamos ahí, ya lo habían movido de la otra esquina. ¿Cómo se llama Daniel? Daniel, se llama Cuando Daniel. fue a arrastre, Daniel dijo, la policía me mandó para acá. Bueno, es que ¿sabes qué, Choco? Es que no necesariamente es la policía, hay gente que está, como que tienen que pagar derecho a piso, en otras palabras. Gente que trabaja en los estacionamientos, afuera de las áreas de donde está el metro, de repente ellos como que no sé si tienen que pagar dinero o hay quienes no le caes bien y te corren para otro lado y ellos O sea que mismos los policías a veces hacen buena onda con los vendedores. son los dueños o los encargados de los estacionamientos que llaman a la policía y le dicen, ¿sabes qué? Aquí está un fulano vendiendo hot dogs y ellos lo reportan. O sea, la policía no anda como buscando gente, sino porque te reportan, van y o sea, la policía puede pasar y si no pasa, pero si alguien reporta a alguien... Claro. Ok, mira, tenemos, dice, con un acuerdo con la ciudad del distrito de La Moda, les permitirá no perder sus pertenencias. O sea, más que todo, más que correrlos. Y eso es que ahorita, si ven un señor vendiendo elotes, le agarran su olla o lo que sea y le tiran los elotes. O hot dogs y tiran toda la basura. Ahora les van a decir nada más que se vayan. No les van a quitar lo que tienen. Y eso se va a poner un poco complicado, Choco, porque ya hay ahorita, ayer precisamente hablé con otras personas que venden fruta y sus carritos ya traen placas y traen un sticker como el del DMV de tu carro normal y se las ponen en sus carros, entonces, pero hay quienes no pueden sacar esos permisos. Entonces, claro, siempre va a haber gente que va a seguir vendiendo sin permiso. Y pregunta, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, sacar un permiso para poder tener tu carro ambulante afuera en la calle? Ok, hay muchas personas que prefieren pagar la multa que son como de 40 50 dólares cada vez que los mueven de algún lugar. ¿A sacar el permiso? A sacar un permiso porque ellos nada más son empleados del dueño de los carritos. O sea, yo compro carritos y los mando a su suerte. Y contratas a gente y ellos te juntan los tickets y tú como dueño los pagas, vas a corte y los pagas. Bien, bueno, mira, dice, estábamos cansados de que le tiraran todo, comida, carritos, cuchillos y todas sus herramientas. Las pérdidas iban desde $300 hasta $500 por vendedor, la mayoría venden fruta, y la manera como llegan a los agentes de seguridad a quitarles todo era encapsulándolos y rodeándolos para no darles oportunidad de moverse a ningún lado. Es como llegaba la policía y les tiraba todo. La primera ofensa cuesta $250 Wow. y la segunda $500. Las siguientes son ya de $1,000. El no pagar a tiempo lo vuelve un criminal. En el 2012 se impusieron 889 multas. En el 2013, 1,023 y en el 2014, 892 multas. Estamos hablando en el área de Los Ángeles. De hecho, ayer Chocó hubo una redada, si se puede decir así, hacia todos o muchos vendedores clandestinos. Es que también en las orillas de la calle se ponen a poner vidrios, perdón por la redundancia, se ponen ahí a trabajar y hacen vidrios polarizados, estéreos. También ya hacen vidrios polarizados. Es que es un underground. O sea, es todo así como del diablito, es underground, o sea, todo, Chocó, hay mucha gente trabajando, hasta miembros de Soda Villa, entonces. Ayer estaban muy escamados. De una forma se entiende las dos partes, porque a mí no me gusta ser políticamente correcto, pero aquí sí tiene que ser uno, la verdad, si están muy caras las multas, o sea, Choco, ellos les vale porque no son para ellos los tickets, los mandan a vender, lo que saquen creo la mitad y la mitad, claro. y así se van, ¿no? Pero también, si yo tengo un restaurante aquí y enfrente de mí se pone un brody a vender tacos, o tengo un restaurante de hot dogs y enfrente yo estoy pagando impuestos, y este brody no, pues también y está al lado del comerciante, del otro, del que sí pague el impuesto. Claro, y el Departamento de Salud va más allá. Por ejemplo, hoy en la mañana se dio a conocer que los restaurantes Chipotle siguen teniendo problemas, se enfermaron en otro estado más de 130 gentes. Y le preguntaba a Daniel, a ver, ¿a ti te han venido a reclamar de gente que se ha enfermado, le ha dado alguna? Y dicen, no, a nadie me ha venido a reclamar. ¿Cómo, güey? Si no, se mueve el carrito. No, pero es que a él lo conocen en esa esquina. Él tiene años trabajando, es un chavo buena onda y su forma de vestir, Chocó. ¿Viste Erasmo cómo está defendiendo a este bro? ¿Y sabes por qué? Ya seguro se dio una atascada de hot dogs gratis y ahorita viene como su defensor número uno. Deja que se le baje la comida y ya el hambre, va a decir, sí, ese güey.
De hecho, Choco, él me dice que se viste con corbata y con camisa de manga larga. Está viendo yo el video, parece un vendedor de In-N-Out. Con su gorrito, y él es uno de los vendedores ambulantes que yo he visto. Oye, ¿y en dónde está localizado? En la First Para y ir a la comer Gila, ahí está con él y su hermano. Vamos a la entrevista que le hizo el Garbanzo. Aquí me encuentro a mi Choco, viendo cómo la gente se divierte. Soy Garbanzo, ¿cómo está, señor? Lo que pasa es que la Choco me mandó a una misión. ¿Tú qué opinas de que estábamos leyendo en las noticias de que quieren quitar a los vendedores ambulantes? ¿Escucharon esa noticia o no? No alcanzamos a escucharla, pero no está bien eso. Pues están ganándose la vida, claro. ¿Tú qué opinas, Daniel, de que la ciudad quiere quitar, o sea, quiere quitar de plano a todos los vendedores ambulantes? Que es que porque le dan mal aspecto a la ciudad, porque no es saludable. ¿Tú qué opinas? Pues mi opinión es que porque se vayan a la bubu, porque tenemos que ganar dinero de una forma y la estamos ganando honesta, limpia y todo, y Nueva York hay mucho por donde sea, y no es Nueva York, pero es California, ¿cómo que no? Ahora, platícame un poquito, ¿cómo empezaste tú a vender hot dogs, o cómo le hiciste, o qué te orilló a venir aquí a vender? Ok, pues yo venía a sodas y aguas en el tren, y luego me dieron trabajo en Hollywood y Highland, agarrando a la gente a entrar a la tienda. Pues yo afuera miré a la señora ganándose $4, y yo dije, tu madre, esa hace unas media hora, y yo $10 la hora, y yo coño, pero luego le pregunté, a ver, ¿dónde agarró todo eso? Yo quiero hacer lo mismo que ella está haciendo. Y así comenzó, y le compré su carrito a $60, y ahí comenzó el negocio. ¿Tú le compraste el carrito de la señora? Me vendió un viejito por $60 y se lo compré. Ahora, fíjate, a lo que yo no voy en contra es esto. Hoy en la mañana salió una noticia de que los... Oye, antes de que vayamos a la nota que ya mencionabas, o sea, sí les dan como el hot dog que cuesta $8 con el refresco. $4 el grande y $3 el pequeño. Por eso, pero él decía $4, se refería que era para ella. Exacto, lo que vendía la señora. Porque ya era de ella el carrito. Entonces él dice que empezó a ver que ella ganaba por hora un zorro de lana, y él solo 10. Y dijo, se creía muy machín porque ganaba 10. Yo por eso les digo, a veces me dicen unos vatos, mira, pobre señor, güey, vendiendo hot dogs. Cállate, güey, tú andas en la construcción, ganas a 10. Esta señora vendió 5, güey, eres un pobretón. Oye, sí, ellos deberían de decir lo mismo. Sí, no, o sea, en tan poquito tiempo le sacaban la vuelta a sus... No han visto lo que ganamos aquí en la radio, si no se vomitan en nosotros los actos. Bueno, después se van a subir a otro lado, entonces ahí es donde le dan la noticia de lo de la nota, y vamos a ver qué dice este chico. Antes Chipotle, y lo digo porque así es, se enfermaron sus empleados por estar comiendo supuestamente cosas que es un restaurante que está regulado. Quieren quitar a la gente. Está Chipotle en las noticias con esa cosa que se enferma la gente de Chipotle, pero la comida está bien rica. ¿A ti te han venido a reclamar que se han enfermado por tus hot dogs? Nunca me han reclamado a mí. Siguen regresando todos los días, regresan todos los días regresan la misma gente a comer hot dogs. Yo nomás digo, mucho gusto. Acaba de ocurrir algo que te acaban de reportar para que te quites. No, me quitaron de allá, del otro lado hace rato me quitaron. Lo que pasó ayer, me quitaron de allá, un me quita, ahí los demás me dejan, pero uno me quita. Y me vine y cuando llegué hoy me estaba esperando allí. Me tenía que venir a esta esquina, porque en la otra esquina, no, para allá adelante, de la primera para allá, lo protecta la ciudad lo protecta, pero para acá y para allá puedo estar, no hay protección. Ah, muy bien. Oye, El negocio allá en esa esquina está más chido porque todo le está, mira, todos los vasos que están allá, todos compran allá. o sea, ahí se te acaba el producto de volada. Oye, del dinero que ganas aquí, ¿le mandas dinero a alguien? ¿De dónde eres? Yo soy de aquí, mi mamá de Mexicali y mi papá de Juárez. ¿Les mandas dinero a ellos de lo que ganas? No, aquí viven aquí, les ayudo cuando puedo, pero primero me tengo que ayudar yo mismo para luego en tiempo ayudarles a ellos. Porque antes todo mi dinero iba a todo lo que ellos querían, todo lo que querían. Pero ya, primero yo. Pues ahí lo tiene, mis queridos bebés. Hoy se tuvo que cambiar por lo menos una vez. Porque del otro lado, donde está la estación del metro Civic Center y Grand Park, llegan autobuses, sale la gente del metro y pues consumen más que de lo que están consumiendo aquí. Hasta ahí la entrevista, continuamos con más. Choco, adelante. Muy buena entrevista, Garbanzo. Gracias, Choco. Trabajando en su cumpleaños, el Garbanzo fue a las calles. Me gustó, ¿eh? Ahí está el chavo, Choco, ¿te está ¿Tenemos los escuchando? videos y fotos en línea? Sí, ahorita los tienen ahí ya listos. Está de hecho la entrevista en video.
hay un poco más, editamos bastante. Ahí en el video no tienen los beeps. ¿Pip? No, No, ahí sí qué está. chido, esa quiero ver yo. Esa sí está así como debe de ser. Son las sabrosas. Oye, ¿puedo mandar un saludo rápido, Choco? Saludos a Noé y a Roberto que están poniendo tile allá en Phoenix y que les gustó la entrevista. Están locos por ti. Quieren agarrarte y no sé. Ya imagino el garbanzo cuando mañana en la noche. ¿Ves, güey? ¿Les gustó? Eso tengo que hacerlo, ¿ves? Lo estoy diciendo. A ese güey le dan un like y ves, le gustó a él. Ella acá, eso debe ser así. Doggy, tranquilo. Güey, dale chance, es su cumpleaños ahora. Sí, cierto, garbanzo, te la aventaste machín. Felicidades. Y también al vato, también te ayudó el Daniel, no es que no. No, oye, y estaba, ese cuate Choco mientras está sirviendo se pone a bailar y grita. Es de verdad, Te veo más emocionado que cuando fuiste a ver a los Pumas. No, de verdad, en serio. es que tú aquí lo has mencionado, Choco, la verdad la gente, el trabajo que tienes, si lo hicieran con alegría, o sea, se ve que a él precisamente le gusta lo que hace y ama lo que hace. Bueno, sería lo ideal. Sería lo ideal. No todos podemos hacer algo que amamos. Bueno, desafortunadamente, pero él lo disfruta, Lo vive goza, bien, ya lo vi. está muy bien. Muy padre, entra ahí en nuestras redes sociales. Regresamos, aquí está el chocolatazo. Tenemos aquí a Carmen Ríos que nos va a cantar algo, ¿no? Ay, bajan. Ahorita le vamos a dar sus redes sociales de Carmen para que ustedes también digan, ¡bajan! El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de la chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento. That's what's up, baby. We're in the radio, on the video, on the TV. We doing it, baby. Show, holla back at your boy. Now, next we'll be on the big screen. I want to be on the big screen. Woo, woo, holla back and woo, woo, show.